muchísimo este tiempo que vamos a compartir con un tema muy sabroso, porque hablar de alimentación siempre, siempre debería referirnos a cuestiones sabrosas, de disfrutes, es decir, todos los significados que hay alrededor de la alimentación y cómo la alimentación al final de cuentas también es una manera de comunicarnos, de expresar valores y expresar cultura. Entonces a mí me gustaría ya compartirles la presentación. Monse, voy en este momento a compartir pantalla, ¿te parece bien? Listo, maestra. En estos momentos ya estoy preparando mi presentación para que facilitemos la comprensión del tema y, bueno, que podamos dirigir mejor las preguntas. Y estoy tratando de que la pantalla se amplíe, permítanme porque algo pasó aquí. Ya está. Bueno, el pivote, ¿no? del cual vamos a estar girando y la base que vamos a tomar en cuenta en esta charla, que más que conferencia es una charla, es el libro de El placer de comer y estar sano. Este libro quiero mencionar rápidamente que lo escribimos una querida colega y amiga, Adriana Luna, y una servidora, y entonces, pues, esto fue dirigido principalmente al público juvenil, es decir, a aquellos estudiantes, sobre todo desde nivel secundaria y preparatoria. Fue en especial dirigido a ellos esta obra porque da las bases y da estas razones de por qué debemos cuidarnos. Bueno, y con ese pretexto, con ese punto de partida, pues he preparado esta charla que quiero que sea más específica a los tiempos y preocupaciones que ahorita nos ocupan, que es cómo ayudar a la inmunidad a través justamente de la alimentación correcta, sin perder el disfrute en el intento. Entonces, con muchísimo gusto quiero compartirles que seguramente hay entre toda mare magnum, esta casi, pues, infinidad de información que nos dice que comamos bien, que hay dietas de los influencers, que eliminemos alimentos o que no los eliminemos, y de repente nos bombardean con información como, no comas de esto, pero sí de esto. Hay, además de todo esto, para aumentar nuestras angustias y confusiones, dietas de moda, y además la presión social pues el interés a través de chat de las mamás que nos dicen una serie de cosas. Y el mensaje que últimamente, a raíz de la enfermedad COVID-19, pues ha surgido con mayor fuerza es de qué alimentos pueden ayudar a tu inmunidad. Yo quiero mencionarles que estén muy atentos en la palabra aumentar. Ojo, no se trata de aumentar tu inmunidad, porque si la aumentamos, esto traería como consecuencia toda una serie de problemas inflamatorios dentro de nuestro cuerpo. De lo que se trata es mantener en buen estado, mantener la buena actividad de defensa de nuestro organismo llamada inmunidad. Entonces, cuando vean la palabra aumentar, no. Esto confunde. Entonces, vamos a hablar más bien de regular, de modular para poder tener unas defensas adecuadas y no nada más ahorita, sino siempre. Pero empecemos por el principio, como diría Perogrullo. ¿Qué es la inmunidad? Pues es una capacidad muy específica de nuestro organismo para que nuestro propio cuerpo pueda identificar, pueda señalar o marcar, atacar de manera contundente y eliminar a aquel microorganismo que el organismo ya identificó, que es decir, que nuestro cuerpo ya identificó como que es un microorganismo ajeno y potencialmente peligroso. Esta inmunidad funciona como todo un sistema, con muchísimas subdivisiones, como un ejército especializado. Por eso le llamamos sistema inmunitario, porque funciona como tal, como un sistema. ¿De qué está formado? ¿Qué soldados lo forman? Bueno, pues células muy específicas, capaces de identificar y de avisar la presencia de un patógeno, a atacarlo y destruirlo. Y además nuestro sistema inmunitario es capaz de señalar en el momento de ya, parar el ataque, finalizarlo y eliminar a los invasores. Entonces,
Este sistema inmunitario, como les comenté, es un ejército, una especie de ejército que funciona en todo el organismo con células muy especializadas. ¿Y dónde se producen todas estas células especializadas? Bueno, pues tenemos varios centros importantes de producción de estas células inmunitarias. Están en el timo, en nuestra médula ósea, en el intestino delgado y de manera muy importante, y en el vaso. Ahora, ¿qué hay con respecto a la piel y nuestras mucosas? Pues esas son barreras físicas. Pero en esta charla, pues me gustaría que quedara el mensaje, sobre todo, de aquel ejército, de aquellas células de defensa que se producen en el timo, la médula ósea, el intestino delgado y el vaso. Estas células son principalmente leucocitos. Seguramente a ustedes les es mucho más familiar el nombre de glóbulos blancos. Bueno, los leucocitos, o también llamados glóbulos blancos, ¿sí? Son los que conforman ese ejército de inmunidad. Y hay una gran variedad de leucocitos. Tienen nombres como células dendríticas, ahí ustedes pueden ver un esquema, células dendríticas, macrófagos, también, también aquí estoy señalando a células T, más macrófagos, y estas que son muy importantes, ¿no? Los linfocitos T, los diversos anticuerpos, eosinófilos, neutrófilos y las llamadas natural killers, es decir, estas células que atacan de manera muy inmediata y muy importante y se llaman así, NK, células NK. Pues todas estas variedades son, al final de cuentas, variedades de leucocitos o glóbulos blancos y funcionan de una manera muy coordinada y muy sistematizada, manteniendo una comunicación que se llama quorum sensing, es decir, a través de ciertas sustancias químicas entre todas ellas, entre todas las células de inmunidad, se van comunicando para coordinar mejor el ataque. Nunca actúan solas. Este es un trabajo de equipo. Como todos los buenos trabajos que tengan éxito, deben de ser de preferencia por equipo. En todo este asunto de los leucocitos y que se produzcan de manera adecuada y que actúen de manera adecuada, ¿qué papel tiene la alimentación? Pues una muy importante, porque la alimentación en general, efectivamente, cuando es correcta, ojo, cuando la alimentación es correcta, sí puede ayudar a la función adecuada de nuestro sistema inmunitario. Y no nada más en estos tiempos del virus llamado SARS-CoV-2, sino siempre, toda nuestra vida. Y nada más quiero recordarles, seguramente ustedes ya lo saben, se ha mencionado mucho, que el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que puede producir es COVID-19. Entonces, cuando hablamos de alimentación correcta, siempre debemos de tener presente el plato del bien comer. Hay algunas personas que consideran que ya lo han visto demasiado, pero es necesario volver a recordar que la alimentación correcta es aquella que incluye alimentos de los llamados 3 grupos: verduras y frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. Esto deberíamos de tenerlo siempre cerca, ¿no? En nuestra cocina, pegado en el refri. Este esquema es muy importante porque nos habla de que en cada uno de nuestros tiempos de comida, lo ideal es incluir al menos un alimento de cada grupo para tener una alimentación correcta. Y de manera fundamental, combinar, es decir, no siempre estar tomando jugo verde o no siempre estar comiendo pasta con atún, sino que debemos de combinar y de variar a lo largo de los días en cuanto nos sea posible, desde luego, y los alimentos que tengamos a la mano, pero teniendo presente esta regla básica de combinación de los 3 grupos de alimentos, variación y, desde luego, cuidar las cantidades, porque ese es el problema mayor que estamos viendo. Estamos abusando, no de un grupo, sino de todos. Entonces, moderación. De todo este grupo de alimentos, la pregunta siempre que me hacen es, ¿y cuál es el más importante? Es que todos son importantes, son los 3 grupos que deben estar presentes, ¿sí? Las fuentes de proteínas, las fuentes de hidratos de carbono y las fuentes de vitaminas, minerales y fibra, como son las verduras y frutas. Últimamente, incluso en muchísimos medios de comunicación, se nos insiste en el consumo de verduras y frutas. Y no está de más la insistencia, porque de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la INSANUT,
los mexicanos estamos consumiendo la mitad de fibra dietética que deberíamos consumir. Esto está indicando que no estamos consumiendo suficientes verduras y frutas y no estamos consumiendo suficientes leguminosas y cereales integrales. Entonces, ojo, ahorita que nos insisten mucho en consumo de verduras y frutas, sí hay que hacer caso, porque efectivamente ayudan a modular, a regular la actividad de inmunidad. ¿Por qué? En específico verduras y frutas, ¿por qué? En primero, porque les digo, estamos consumiendo poquitas, entonces, cuidado, vamos a aumentar el consumo. 5 por día, de preferencia, 3 verduras y 2 frutas durante el día. ¿Por qué? Porque además de que contienen vitaminas y minerales que ayudan en todo este sistema, participan en toda esta actividad de las células de inmunidad, contienen fibra. Son una fuente muy importante de fibra y esto es el alimento, uno de los alimentos preferidos de los pequeños microorganismos benéficos que nos habitan en el intestino específicamente y que se llaman microbiota intestinal. Seguramente ustedes antes habían oído hablar de flora intestinal, pero por favor ya hablemos en términos más correctos, más adecuados, y el término adecuado es microbiota intestinal. Pues ahí la microbiota intestinal es un conjunto de pequeños organismos que viven en nuestros intestinos y que ayudan a muchas funciones de nutrición, de metabolismo, pero también de defensa. Entonces, cuando les damos una cantidad suficiente de fibra, nuestra microbiota intestinal se mantiene en equilibrio, es decir, se vuelve abundante y además diversa. Y esto ayuda de manera importante a la maduración y la especialización de las células que conforman nuestro sistema inmunitario. Y también las frutas y las verduras contienen unas sustancias llamadas polifenoles, que son un grupo de sustancias químicas que tienen una participación en todas las actividades de nuestro cuerpo, específicamente actividades antioxidantes. Entonces, contribuye también a que nuestro cuerpo no esté débil, no se esté oxidando muy rápido, no se dañe, y las frutas y las verduras son elementos importantes para regular nuestra inmunidad. Pero no son los únicos. También no descuidemos el consumo de alimentos que proporcionan proteínas. Y no me estoy refiriendo a que diario coman carne, cuidado, no. De hecho, se recomienda que, por ejemplo, las carnes rojas se consuman un máximo de 2 veces a la semana y el resto de los días podemos hacer combinaciones con pollo, con pescado, con huevo y con una variedad de lácteos. Las proteínas también participan en la actividad de defensa y también quiero resaltar el papel de otras sustancias muy importantes llamados beta-glucanos que ayudan al buen funcionamiento de nuestra inmunidad y que están principalmente en cereales como la avena. Además, la avena es deliciosa y la pueden consumir en muchas preparaciones. Y por último, se ha visto que los ácidos grasos llamados omega 3, son unos ácidos muy especiales, también participan en regular y moderar la actividad inmunitaria. ¿Y dónde están estos ácidos grasos omega 3? Pues en las sardinas, están en pescados como el salmón, pero está muy caro, entonces no insisto mucho en su consumo, la verdad, porque además estos omega 3, les digo, pueden estar en alimentos como sardinas en aceite, sardinas en jitomate, y además podemos encontrarlos en aceites vegetales como canola, soya, principalmente. Pero además, todos estos tiempos que nos preocupa mucho nuestro sistema de defensas, se ha visto que también juegan un papel importante, interesante, son todos aquellos alimentos que son fuentes de vitamina D y de minerales como zinc y selenio. Fíjense ustedes que de acuerdo a las encuestas de OMS, encuestas mexicanas de nutrición y salud, se ha visto que en general la población, y desde luego la población mexicana, podemos tener deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Porque estamos descuidando nuestro consumo de pescados, porque estamos descuidando nuestro consumo de lácteos y porque en algunos grupos de la población que optan por dietas vegetarianas se pudieran, y sus variantes, se pudieran estar presentando deficiencias de vitamina C, de vitamina D. Además, ojo, esto es bien interesante.
cuando se abusa de los protectores solares, ya no permitimos el paso de los rayos ultravioletas. Y los rayos ultravioletas en pequeñita cantidad ayudan a la fabricación de vitamina D dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ahí, ¿cuál sería la recomendación? Pues asolearse así sin protección. No, yo lo que recomendaría es unos 10 minutos que nos dé el sol y después ya aplicarnos nuestros protectores y seguir con la realización de nuestras actividades. Los productos lácteos, ya hablando de comida, son una fuente muy interesante de vitamina D. Su contenido es importante. Además hay, por ejemplo, leches ya enriquecidas con vitamina D. También el aceite de hígado de pescado, pero pues como que no es tan agradable. Pero también tenemos otras fuentes como el huevo. Sin embargo, sí, los lácteos siguen siendo un producto interesante por su variedad, son fácilmente para adquirirlos y los podemos combinar. Entonces, para todos aquellos que además, como les decía, tengan una dieta vegetariana, por favor acudan con un experto en nutrición, ojo, en nutrición, que les va a ayudar a evitar alguna deficiencia de acuerdo al régimen dietético que están llevando. Y bueno, algunos pediatras, varios congresos de pediatría, ellos han mencionado que en los niños pequeñitos, a partir del nacimiento y hasta la adolescencia, hay que valorar paciente por paciente si es que hay que suplementar con 400 unidades al día de vitamina D, pero esos ya son casos muy específicos. ¿Qué pasa con el zinc? ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos conseguir? En el huevo y en tejidos animales, es decir, cárnicos, como les decía, sí, pero con moderación, y también en oleaginosas como almendras, como nueces, como cacahuates, sin sal, por favor, sin sal, y en una variedad de cereales integrales, que pueden ser de trigo, maíz, las tortillas, qué delicia, avena, ¿sí? Todos estos elementos. ¿Dónde está el selenio? También en la carne, con moderación, está en el huevo, en la leche, en trigo y sus derivados, y en alimentos de origen vegetal como champiñones, brócoli, col, coliflor y ajo. Y con esto no quiero decir que entonces todos los días vamos a comer todo un platazo de brócoli, coliflor y un ajo. No, 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 no. Simplemente es que podemos integrar a lo largo de la semana cantidades adecuadas a través de una ensalada, utilizar el ajo, 1 o 2 dientes de ajo en la preparación normal de nuestros platillos. Y hablando de platillos, y para que vean que no es nada difícil estar integrando todo esto de lo que hemos hablado, además en platillos sencillos y pues fáciles de adquirir, sobre todo pensando en la economía. Por ejemplo, unas opciones de desayuno o de merienda, un pan de centeno, centeno como un cereal integral, al que podemos poner su fuente de proteína, que sería un lácteo, el queso panela, que es una delicia. Y para aquellos que dicen que no comen verduras, bueno, yo los reto a que vean cómo es delicioso combinar, además, con hojas de lechuga y rebanadas delgadas de manzana, sobre todo esa manzana chiquita, amarilla, que justamente ahorita es la más barata, la más accesible. Pueden hacer este tipo de opciones para desayuno o cena. ¿Qué me dicen de un pozole? Sí, la comida mexicana, y esto lo mencionamos Adriana Luna y yo en nuestro libro del placer de comer y estar sano, la comida mexicana sí puede ser una opción saludable para una dieta correcta, para una alimentación correcta. En lo que debemos de fijarnos es no usar demasiado aceite y disminuir las cantidades de azúcar, sal y en general grasa de todo lo que preparemos. Y el tamaño de la porción. Por ejemplo, el pozole es un platillo combinado, carne, puede ser pollo o cerdo, maciza de cerdo, el maíz y todas las verduras que le agreguemos. El problema está cuando pedimos un platazo gigante y además doble. No, no, no. Pidamos siempre el plato pequeño o mediano y no repitamos. Otras opciones también son las ensaladas como platillo principal, ¿sí? Y dices, oye, pero ¿dónde está la carne? Bueno, no, podemos variar
agregando trocitos de queso y agregando, por ejemplo, huevo en diferente presentación, ¿sí? Y aquí le puse una rebanadita de jamón de pavo y bastantes verduras, y el colorido y las texturas hacen más disfrutable todo. Otra opción, por ejemplo, muy de la cocina mexicana, son el uso de pastas, pero por favor no las consuman solitas, combínenlas, de preferencia con fuentes de fibra, como en este caso, pues rebanaditas de alguna fruta o incluso con jícama se lleva muy bien, lechuga de su preferencia, y en este caso se le puede agregar, por ejemplo, sardina, y con esto se, combinada con un poco de atún, y con esto se suavizan los sabores del pescado. Otras opciones, pues estos como un pico de gallo modificado, ¿no? Que podemos usar gran colorido, grandes texturas, de aquellas verduras que podamos comprar. No se trata de comprar espárragos y cosas caras y kiwis. No, 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 no. Se trata de tener hojitas, verduras, brotes de verdura, de leguminosas, que podamos combinar incluso con un poco de queso. Para los que nos gustan mucho las pechugas, ¿no? O estar así asaditas y demás, yo les recomendaría que sí consuman pollo, de preferencia sin piel, de preferencia en preparaciones que no lleven mucho aceite, pueden sofreír, pueden meter al horno, pueden hacer en guisados, cocido, y de preferencia sin capear. Y desde luego, las verduras no van de adorno, ¿eh? Las verduras deben de procurarse en mucha mayor cantidad. Aquí se los dejé así nada más como una opción de aquello que le pueden poner. Le pueden poner acelga, aguacate, jitomate, que ya bajó un poco de precio, le pueden poner aros de cebolla y le pueden poner salsas de su preferencia, salsas picantes o no. Y siguiendo con la comida mexicana, estos deliciosos tlacoyos son una opción excelente para una comida o para un desayuno. Esta comida, por ejemplo, esto para comida, ¿no? La combinación de un cereal como el maíz con una leguminosa como el frijol, que en este caso son tlacoyos rellenos de frijol, nos da un esquema de proteína importantísimo. Es una fuente de proteína y entonces esa combinación de cereal con leguminosa nos proporciona una fuente de proteína y le agregamos después nopalitos, aguacates, salsa, cebolla, jitomate, hasta hojitas de acelga o de espinaca, en fin, ustedes pueden jugar con su imaginación. Ya para ir terminando y compartir este resumen sencillo con ustedes, una dieta correcta, más hidratación adecuada, de preferencia agua simple, si quieren ponerle unos trocitos de pepino o trocitos de fruta, está bien. Actividad física, la que ustedes quieran, y muchísima higiene, mucha higiene. Además, el ejercicio, se me estaba pasando a decirles, el ejercicio, la activación física nos va a tranquilizar, va a canalizar mejor nuestro estrés y eso también va a ayudar, todo ello sumado, a modular nuestra inmunidad. Y para recordar y terminar, una alimentación correcta, la hidratación, la activación física, nos va a proporcionar mucho disfrute, nutrimentos. También vamos a ayudar a nuestro microbiota intestinal y todos juntos ayudarán a un buen desempeño del sistema inmunitario. Yo les quiero agradecer muchísimo su atención en esta charla. Quiero compartirles mi correo electrónico y además que si quieren saber más, pero acudir a sitios serios basados en estudios científicos serios, basados en evidencias científicas, basados en artículos de verdaderos expertos, pues les recomiendo todas estas páginas de CLIA, Quiero Saber Salud, esta página de UFIC, que está en español y es una página europea de divulgación de la ciencia, también muy bueno. Food Insight es otro sitio, pero está en inglés, se los recomiendo también. Y la página Hablemos Claro. Y desde luego, el placer de comer y estar sano, que esperemos que disfruten de este libro y que espero que hayan disfrutado de esta charla. Muchas gracias. Y voy a dejar de compartir la presentación, Monse. Listo. Muchas gracias, maestra. La verdad es muy enriquecedor escucharla porque creo que no tenemos la educación
del comer, del buen comer. Tenemos otro tipo de buen comer, ¿no? Y comemos de todo y creo que también es una cualidad hasta cultural. Pero a veces no nos detenemos a ver qué estamos comiendo y cuántas porciones. Hay veces que el ritmo de vida nos mantiene comiendo y ya, ¿no? Nos dedicamos a satisfacer la necesidad del comer y no de nutrirnos, que creo que son cosas diferentes. Bueno, van de la mano, porque cuando tú utilizas todos los alimentos a tu alcance, los combinas, sobre todo a lo mejor a alguien se le olvida que existen tres grupos de alimentos, pero si tú empiezas a ver que tu platillo tiene una variedad de texturas y una variedad de colores, seguramente estás combinando los tres grupos, estás disfrutando mejor y estás enriqueciendo y de esa manera, pues no tanto enriquecer, sino que estás llevando los nutrimentos adecuados a tu organismo. Okay. Muchas gracias, maestra. Tengo aquí un par de preguntas y algunos comentarios. Dice Iván, ¿qué nos recomienda no comer en esta contingencia para hacernos más fuertes? Bueno, tanto como no comer, es dejar de disfrutar la alimentación. Yo hablo más no de prohibir alimentos, a menos que tengas un régimen de alimentación que por razones de salud tenga que ser muy estricto. Pero para quienes estemos con una salud estable, etcétera, yo les recomiendo no prohibir, sino ir moderando el consumo de ciertos alimentos. Por ejemplo, el problema que se ha detectado en México y que es bien conocido por todos es que estamos consumiendo platillos y alimentos excedidos en sal, en azúcar y en grasa. Yo he visto gente que todos los días quiere comer milanesa, lo cual lleva muchísima grasa y abusa del salero. Entonces, cuidado. Yo hablaría más de moderar, de cuidar, de bajarle a las cantidades de todo aquello, todo, alimentos naturales o industrializados, como lo quieran llamar, pero de todos los alimentos, bajarle a su consumo de sal, de azúcar y de grasa. Y qué bueno que esa pregunta me lleva a recordarles que cuiden también el cómo cocinan, el qué métodos de cocción se utilizan, porque a lo mejor dicen, no, yo no solamente consumo productos en mi casa. Sí, pero si estás usando mucho aceite, si todo lo capeas, si usas mucha harina, si endulzas muchísimo tu café y tu agua, pues no le estás ayudando mucho que digamos a tu cuerpo. Entonces, estando en casa, también podemos cuidar, preparar nuestras comidas a través de guisados, a través de sofreír, es decir, en usar un buen sartén con poquito aceite, puedes hacer al horno, al vapor o asado a la plancha o al comal. Ok, muchas gracias, maestra. Nos da muchas ideas buenas para también probar y pues aprender a cocinar un poco sanamente, ¿no? Así es. Tenemos un comentario y una pregunta de Rogelio. Dice, entré un poco tarde a la reunión, no sé si se comentó. En algunos grupos de personas con problemas como hipertensión, diabetes, hígado graso, control de peso, han optado por dietas altas en grasas y bajas en carbohidratos. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para estas dietas? Más que recomendarles una dieta, porque un régimen de alimentación, un patrón de alimentación debe ser individual y debe ser prescrito y vigilado por un profesional de la nutrición, es decir, por un nutriólogo. Fíjense muy bien que sea un nutriólogo, ¿sí? Porque que estudió 4 años en la universidad y normalmente muchísimos hemos hecho ya posgrados, llevamos más tiempo estudiando y hay nutriólogos especializados en, en cada padecimiento o en cada necesidad de alimentación especial. Yo le recomendaría que no siguiera así como así una dieta restrictiva, una alimentación que quite carbohidratos y deje grasas y aumente proteínas. No, 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 cuidado, porque además de que vamos a dañar nuestra microbiota intestinal y con ello también vamos a acarrear nosotros problemas, lo que podemos hacer es que a lo mejor no estamos atendiendo adecuadamente las verdaderas necesidades de salud que tiene nuestro cuerpo. Entonces, mi recomendación es
cuidado con las dietas restrictivas, no todas funcionan para todo el mundo, ni todo el tiempo, sino que por favor acudan a un experto en nutrición. Ok, quizá eso también contesta la pregunta que hace Eugenia, que dice, ¿qué opinión tiene usted de la dieta keto? ¿Es buena, mala? ¿Qué opina usted, maestra? La dieta keto puede funcionar para personas con padecimiento muy específico y durante un tiempo específico. No es una alimentación para toda la vida, tampoco es una alimentación que sirva para todos. Entonces, cuidado. La dieta keto está de moda, se lee mucho en los chats y es por eso que yo les insisto que acudan a fuentes serias, ¿no? Como los sitios que recomendé, que incluso se basan en estudios científicos de muchísimos países, en información de FAO, y que, por favor, la dieta keto funciona por un corto tiempo, un tiempo muy específico para personas muy específicas y debe ser manejado con muchísimo cuidado por un nutriólogo. No sigan esa dieta solos porque pueden dañar su salud. Muchas gracias, maestra. Julio pregunta, ¿cuál es la mejor manera de consumir las verduras para aprovechar sus propiedades al máximo? ¿Cocidas, crudas o cómo? Puedes jugar mucho con las verduras, que es la ventaja con ellas. De preferencia, las crudas, las que así puedan consumirse, ¿no? Porque además les dan una textura y un disfrute. Que eso es algo que ya me preocupa. Mucha gente se está olvidando de disfrutar lo que come. De repente se preocupan mucho por lo biológico, la salud y la medicina. Espérame, comer también es compartir, comer es muy disfrutable y las verduras cuando están así frescas, crujientes, pueden darle ese saborcito, ese aroma y esa textura que tú disfrutas muchísimo y ayuda mucho a tus emociones. Ahora bien, si los puedes consumir o te gustan más cocidos, que no se sobrecuezan. ¿Cuál es un tip muy sencillo? Pones a hervir el agua donde se van a cocer y ya que está hirviendo, agregas la verdura que puede ser, por ejemplo, zanahoria o acelga y los dejas nada más unos minutos a que quede crujiente. Nunca los dejes muy blandos porque además sientes como que masticas trapo y eso. Por eso luego los niños no quieren comer verduras. Imagínate unas zanahorias ahí todas aguadas y no. No. Por ejemplo, las zanahorias se pueden consumir frescas y si las vas a agregar a un arroz, por ejemplo, que es una maravilla el arroz, pero siempre y cuando puedas agregarle toda una serie de verduras como granitos de elote, trocitos de apio, rajas. Hay gente que le pone hasta unas ramitas ahí de pasote o un poquito de brócoli. Eso también se vale, pero procuren que sea una cocción rápida, ¿no? En el caso de la papa y la zanahoria sí lleva un poco más, pero en general todas las demás verduras, con 5 minutos en esa agua hirviendo es más que suficiente. Ay, maestra, muchas gracias. Ya usted como habla, ya hasta se me antojó. Creo que también nos hace falta hablar de la comida así, de las verduras, ¿no? Porque a veces hablamos de, hay una rachera con su pimienta o no sé, y se nos hace agua la boca, pero ¿por qué no también empezar a hablar de las verduras, de las frutas como un manjar? Porque eso es, ¿no? Así es, son un manjar y además las podemos conseguir tanto frescas y en estos tiempos de confinamiento que mucha gente salimos poco, de plano no salimos, podemos adquirir verduras congeladas. Entonces, esta presentación, este procesamiento que se llama congelación, pues resguarda todos los contenidos y la textura de una gran variedad de verduras e incluso de frutas. Entonces, es una buena opción también si no estamos saliendo continuamente al mercado, que además hay que seguir cuidándonos, pues la otra opción es este tipo, ¿no? Que sean congeladas y las podemos preparar después en casa. Sí, es una maravilla porque también podemos tener pues ciertos postrecitos como fresas congeladas que yo las descubrí apenas y es una maravilla, las tienes ahí, una fresita y se te quita también esa ansiedad que a veces nos produce el algo dulce, ¿no? Así es, y qué bueno que lo mencionas, Monse, porque en el caso de las frutas tenemos una opción muy interesante, no solamente de salud, fibra, vitaminas, minerales, sino también de disfrute, e insisto, comer debe ser muy placentero, entonces un postre, imagínatelo
una naranja cortada en gajitos y luego le puedes poner, para quien pueda comerlo, un poco de chile piquín, sin sal, porque también lo pueden encontrar así, y pueden estar disfrutándolo. Y se lo meten unos minutos antes al refri, es de una frescura maravillosa. Y desde luego, sin insistir en que sean frutas, de preferencia así en gajos, frutas frescas, no en jugo, porque, por ejemplo, un jugo, para prepararte un vaso con jugo de naranja, necesitarás unas 5 o 6 naranjas, y entonces también esto representa mucha azúcar. Entonces, como ya les mencionaba, de lo que se trata también es de ir controlando, bajándole a nuestro consumo de azúcares. Y en este caso sí es mejor la frutita en gajos. Ahorita está a muy buen precio la naranja, el plátano, melón, eh, manzana, la manzana amarilla. En el súper le llaman manzana escolar, y es una delicia. Y además como botanas les puedes poner limón, les puedes poner un poquito de piquín o disfrutarlas así. Ah, también la papaya ahorita ya también ya bajó su precio y es una excelente opción. No nada más para el desayuno, sino también para postres. No, y a media tarde como ahorita se antoja perfecto, ¿no? Y lo metes al refri antes, te compras, por ejemplo, unos mangos, los lavas muy bien, los metes al refri, y hoy en la tarde, mientras te pones a leer o a hacer tu trabajo, lo sacas, lo cortas en rebanaditas y ya estás. Sí, es una maravilla. Además también es una forma de sentirse acompañado, ¿no? Te consientes a ti mismo y eso es maravilloso. Sí, recuerden que la alimentación correcta no es nada más un aspecto biológico, es también un aspecto social, cultural y además emocional. Muchas gracias, maestra. Debería de oírla mucha gente para que también sea consciente de eso. Tengo igual unos saludos desde Aguascalientes, Socorro Jiménez, Gracias. y también Eugenia le agradece la conversación. Y tengo otra pregunta que dice, ¿por qué se dice que la leche después de un tiempo ya no nutre? Bueno, la leche como tal, sobre todo la leche de vaca, pues es una opción más. Es decir, durante el pasado, en la década de los 60, los 70, se ubicaba la leche como el alimento fundamental, ¿no? No, 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 ya sabemos ahora, gracias al avance de la ciencia, que la leche y la variedad de lácteos, no se les olvide el yogurt, por ejemplo, que es una delicia, los quesos, una variedad de preferencia, por favor, bajos en grasa y en sal. Bueno, pues esta variedad de lácteos pueden ser parte de una alimentación correcta, no la base. La leche es el alimento más importante para el bebé, para el menor de 6 meses, porque está lactando, de preferencia espero que esté lactando, ¿no? Que la lechita de su mamá. Y entonces para ellos, para los menores de 6 meses, sí es un alimento fundamental, pero después de esa edad y durante toda nuestra juventud, adultez y adultez acumulada, pues simplemente forma parte, es una opción que forma parte del universo de la alimentación correcta. Entonces, ojo, no eliminen los lácteos. Si alguien ya no tolera el azúcar de la leche, es decir, ya no tolera la lactosa, entonces hay una variedad de productos que pueden ya ser bajos en este azúcar, en esta lactosa, y pueden consumirlo de manera adecuada, porque recuerden que los lácteos, la leche, es fuente de nos aporta vitamina D, calcio y algunos otros minerales, y además es una fuente interesante una opción interesante de proteínas. Muchas gracias, maestra. Pues le mandan saludos desde Tijuana y agradecen también por la charla. Y pues Gracias. ya no tenemos más comentarios. De nuevo, maestra, es un honor platicar con usted, tener este tipo de diálogos que aunque sea a la distancia, pues son muy cercanos y nos hacen conscientes de muchas cosas y procesos que son diarios y a los que hay que poner atención, ¿no? Como dice usted, desde algo biológico que nos hace bien a nuestro desarrollo hasta algo emocional que nos hace sentir bien, ¿no? Y eso ayuda a pasar estos tiempos de la mejor forma. Así es. Pues muchas gracias, maestra. Yo le invito a todos que consigan su libro. Les dejé por ahí en el chat el link. Se los podemos mandar hasta Tijuana, Cancún, a donde quieran se los mandamos. Tiene un 40% de descuento. Y si gustan
les podemos dar un 5% más a aquellos que vayan a hacer su primera compra con nosotros, les regalamos un 5% más para que se los lleven y compren muchos y los den a sus familias, que todos necesitamos leer el libro de la maestra, ser conscientes de nuestra alimentación y pues tener una mejor vida, ¿no? Muchísimas gracias, Monse. Sí, y además, pues, qué bueno que ha resultado útil, sobre todo a nivel secundaria, porque déjame decirte que desde 2010 la Secretaría de Educación Pública eligió a esta obra, El placer de comer y estar sano, como parte del acervo del Sistema Nacional de Bibliotecas de nivel secundarias. Entonces, eso nos hace muy felices porque aprender a comer debe de empezar desde temprana edad y mantenerse toda la vida. Claro que sí, no es tanto hacer una dieta, sino llevar un estilo de vida correcto, ¿no? Así es, Monse. Muchísimas gracias y además, pues por sus saludos, por su atención. Van de regreso todos los saludos y abrazos hacia Tijuana, Aguascalientes, Querétaro y demás personas que nos están escuchando. Gracias por su tiempo. Hasta Londres nos están escuchando. Saludos a Londres. Vámonos, Monse. Cuando pase esto, vámonos. Sí, 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 para probar la comida de allá también. Muchas gracias, Gracias. maestra. Hasta luego. Gracias a todos. Y si quieren dejarme sus correos, yo estaré un poquito de tiempo aquí más para atenderlos. Gracias, maestra. Hasta luego. Adiós. Disfruten. Hasta luego.